En una época en la que Europa atravesaba una segunda revolución industrial que se expandía a lo largo de América del Norte y Japón, en una época en la que había conflictos, tensiones de guerras y la práctica de las religiones judías, católica y protestantes estaban más fuertes que nunca, existía gran preocupación por los casos de suicidios que se vivían en aquel momento. Debido a esto, se realizaron estudios desde la psicología. Si bien Freud no realizó una obra en específico sobre el suicidio, sí que lo abordó en el contexto de su teoría psicoanalítica. Según Freud, el suicidio puede resultar de conflictos internos profundos y sentimientos de culpa. Las personas pueden dirigir su agresión y hostilidad hacia sí mismas, especialmente si están experimentando una fuerte autocrítica o culpa inconsciente. Freud discutió cómo las personas lidian con el duelo en su obra Duelo y Melancolía de 1917. Señaló que el duelo normal implica el retiro gradual de la energía emocional, lo cual llamó líbido, del objeto perdido. Es decir, cuando pierdes algo o alguien de valor para ti, tienes que trabajar poco a poco con esas emociones que tenías mientras ese algo o alguien estaba contigo. Mientras que en la melancolía, este proceso puede fallar, llevando a una autodesvalorización y potencialmente al suicidio. Por otro lado, William James, en su obra Las variedades de la experiencia religiosa de 1902, James explora cómo las experiencias religiosas pueden influir en la psicología y el comportamiento humano. Discute cómo las experiencias de conversión, desesperación y éxtasis religioso pueden transformar la vida de una persona. La pérdida de una conexión espiritual significativa puede llevar a un sentimiento de vacío existencial, que, en algunos casos, podría contribuir al suicidio. Estos eran algunos estudios que se realizaron para intentar comprender aún más un fenómeno que en ese momento se consideraba individual, y que sucedía y sigue ocurriendo hasta nuestros días. Se sostenía entonces que el suicidio se debía a factores emocionales de la persona y sus relaciones personales, algo que solo la psicología podía encargarse, en principio. La psicología señalaba entonces que la persona en cuestión debe tener algún motivo de existencia, algún significado o algo o alguien que le dé algún sentido a su vida y que reduzca eventualmente a mayor escala las probabilidades de suicidio. Sin embargo, no podemos quedarnos con una sola visión. Dentro de una familia judía de rabinos se encontraba el pequeño Emil Durkheim, que a pesar de estar en un contexto religioso, no optó por practicar la religión. Sin embargo, sí fue de su interés para motivos de estudio más adelante. Durante su desarrollo académico, Durkheim se vio influenciado por el positivismo de Augusto Comte y el evolucionismo de Herbert Spencer. En la ciudad de Bordeaux, Francia, puntualmente en la Universidad de Bordeaux, nos encontramos con un joven profesor sociólogo francés llamado Émile Durkheim. Como se comentaba anteriormente, durante su estancia en la universidad, paralelamente los casos de suicidio incrementaban, la gente se estaba quitando la vida y los cuestionamientos sobre por qué sucedía esto eran asunto público y evidentemente eran del interés y preocupación del sociólogo, que ya había tenido experiencia para realizar investigaciones con un enfoque sociológico, al cimentar las bases de la sociología explicando en un trabajo previo los hechos sociales como objeto de estudio de esta misma ciencia. Fue así entonces que Durkheim se puso manos a la obra y después de 7 años de una larga búsqueda de recolección de datos comparando diferentes tasas de suicidio en algunas partes de Europa, logró concluir lo siguiente. En las zonas donde se practicaba más la religión protestante existía una elevada tasa de suicidios. La segunda tasa más alta era donde se practicaba la religión católica, y donde menos tasa de suicidios había era en la religión judía. Por lo que Durkheim logró encontrar y explicó que hay una menos tasa de suicidios en la religión judía porque hay una mayor integración social, es decir, hay una existencia de comunidades más fuertes, mientras que en la religión protestante, que fue principalmente en las zonas donde el capitalismo eventualmente se instauró, eran más liberales y hay mayor individualismo, por lo que no hay pertenencia de grupo y eso hace que la persona tenga más probabilidades de quitarse la vida. El mismo caso lo realizó ahora desde la mirada de las personas solteras con las personas casadas, concluyendo lo siguiente, diciendo así que las personas solteras se suicidan más que las personas casadas, debido a que no hay pertenencia de grupo y tienen más probabilidades de quitarse la vida. A este tipo de suicidio Durkheim lo denominó suicidio egoísta. Durante su investigación también observó que los soldados son más propensos a suicidarse, ya que están dispuestos a entregar su vida por su nación. Esto sucede también cuando el sujeto está muy integrado a su grupo o sociedad que está dispuesto a morirse por su comunidad, como lo son también las personas que se inmolan en nombre de su religión, por lo cual esto también eleva la tasa de suicidios y genera lo que denominó como suicidio altruista.
Durkheim durante su investigación encontró un tercer tipo de suicidio, el cual se refiere a una ausencia o ineficiencia de normas y regulaciones. Esto pasa cuando hay cambios bruscos y las estructuras se desintegran y dejan a la persona sin orientación y apoyo, tal y como fue en la revolución industrial de la época, con cambios económicos y sociales masivos, donde las personas tuvieron que pasar de una vida agrícola y comunitaria a un entorno urbano e industrializado. Fue un cambio tan brusco que desintegró normas y estructuras sociales que integraban la vida social. Este cambio de la vida agrícola y comunitaria a la urbana industrializada también contribuyó al aislamiento y eventual alejamiento de los individuos, lo que provocó que muchas personas se sintieran desconectadas y sin guía. Esto, en consecuencia, provocaría que la gente se terminara por quitar la vida y diera paso al tercer tipo de suicidio que Durkheim denominó como suicidio anómico. Y por último, Durkheim encontró el cuarto tipo de suicidio que denominó como suicidio fatalista. Explicó qué sucede cuando las normas son demasiado fuertes y sobreexigentes para la persona, la cual no termina soportando las normas impuestas y termina por quitarse la vida. Durkheim lo estaba logrando, estaba haciendo historia, había logrado describir y comprender la realidad de su época desde una perspectiva social, desde una perspectiva sociológica, analizando un fenómeno que se comprendía en su momento como individual, pero que a partir del estudio de Durkheim había dejado de comprenderse solamente como un fenómeno individual y pasó a ser analizado y estudiado también desde lo social. Y fue así que, en 1987, el sociólogo Émile Durkheim presentaba su obra Le Suicide en francés, El suicidio en español, y se concretaba por primera vez en la historia un estudio sobre el suicidio que no venía desde la psicología, demostrando que el suicidio no es un fenómeno individual, sino más bien social. Durkheim marcaba así un antes y un después en las ciencias sociales, señalando que la psicología y la sociología no son excluyentes, sino que son complementarias, como todas las demás ciencias sociales. Durkheim, entonces, en la época, ponía la semilla de una emergente ciencia que sigue floreciendo hasta nuestros días con el nombre de sociología.